Bien, a continuación con nosotros el doctor Javier Enrique Ferreiros Cooper. El doctor Ferreiros es médico pediatra, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en Instituto Nacional de Salud del Niño. El doctor se ha desempeñado como pediatra en diferentes importantes entidades pediátricas, como el Miami Children's Hospital, en la Clínica Angloamericana, y fue fundador, es director del año 2000 al año 18 de la Clínica Pediatras El Golf, donde labora actualmente. Es miembro de la Academia Americana de Pediatría, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría, certificado por el Board de Pediatría de los Estados Unidos. Con nosotros, el doctor Ferreiros desarrollará el tema accidentes frecuentes en pediatría. Buenas noches, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, agradecer la invitación de ASPEFAM y de la Sociedad Peruana de Pediatría para tener esta pequeña charla esta noche. De un tema poco común, no recuerdo yo haber asistido nunca a una charla en donde se hable de un tema como este. Sin embargo, como vamos a ver, es un tema bastante importante con respecto a la salud de los niños. Aparte de estar en esta pandemia terrible que nos ha conducido a esta nueva normalidad de pasar la mayor parte del tiempo en la casa, y entonces el número de accidentes ha aumentado, eh, pero incluso antes de la pandemia ya era una causa frecuente de mortalidad en el mundo, ¿no? Especialmente en los menores de 5 años. Es bastante complicado, tengo que admitir, encontrar información estadística de cuáles son los accidentes en el hogar más comunes en el Perú. He buscado, no me ha sido fácil, pero por ejemplo, en este estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo, ya mencionan, ¿no? La importancia de los accidentes no son del todo accidentales y son efectivamente una problemática pública asociada a la niñez que debería ser incluida en las agendas de políticas públicas. O sea que ojalá que con esta charlita lo que consiga yo es no hablarles de cosas que no han escuchado antes, sino de traerle a la cabeza, tenerlo más a tenerlo más al tanto de lo importante que puede ser hablar de estos temas con nuestros pacientes, ¿no? La mayoría de los accidentes en el hogar se pueden prevenir y evitar, ya que tienen causas y factores que los originan, que pueden identificarse, predecirse e intervenirse. Esto nos hace reconsiderar si es que debiéramos llamarle accidentes a estos incidentes, ¿no? Porque si es que se pueden prevenir, entonces no, tal vez deberíamos estar pensando en usar otro nombre. Cuando eh, planifiquemos qué hacer para prevenir este tipo de accidentes, tenemos que tener en cuenta a la persona que sufre el accidente. En este caso vamos a hablar de los niños, pero hay diferencias entre la edad, el sexo, características de que la persona que los haga más predispuestos a tener accidentes, o sobre la gente, que es el objeto o elemento que provoca el accidente, y el entorno donde ocurre, ¿no? Que esta noche vamos a hablar que es en el hogar, pero hay diferentes tipos de hogar, dependiendo de la situación económica, etcétera, ¿no? Entonces, algunas estadísticas que vale la pena revisar. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 830.000 menores de 18 años a causa de lesiones en casa. Esto significa 2.300 muertos al día por accidentes domésticos. Es increíble, esto es 3 veces pues, la cantidad de muertes por cáncer de cuello uterino. Entonces, y sin embargo, poco nos encargamos de este tipo de problema, ¿no? Otras estadísticas, sin contar los accidentes de tráfico, que ya en sí ese sería un tema
para hablar toda la noche, y sumamente interesante, y que ojalá que en otra oportunidad se pueda hablar de ellos, pero vamos a hablar hoy día en la casa, ¿no? Pues los ahogamientos, quemaduras, caídas ocurren mayormente en la casa. Ahogamientos, se mueren más de 175.000 niños al año. Y no todos mueren, ¿no? Muchos niños que ahogan sobreviven, pero quedan mal, con lesiones cerebrales por el resto de su vida. Quemaduras, se mueren cerca de 96.000 niños al año. Y también estas quemaduras dejan cicatrices para toda la vida. Caídas, mueren por caídas 47.000 niños al año. Y por intoxicaciones 45.000 niños al año. Entonces, en el Hospital del Niño, por ejemplo, en el 2012, reportaron como 1.600 casos entre traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causa externa en el Departamento de Medicina. Y también hay otras estadísticas que hablan de que en el Perú cada año más de 15.000 niños son atendidos por quemaduras en las diferentes instituciones. Y en el Hospital del Niño en el 2015 reportó 2.400 casos de quemaduras, y el 80% de estos fueron causados por líquidos calientes. En Estados Unidos, como verán, las causas de muerte son en su mayoría por traumatismos y violencia, más que enfermedades no comunicables y enfermedades infecciosas. Y en el Perú, que de nuevo las estadísticas son difíciles hasta de entender, porque, por ejemplo, en esta estadística del Ministerio de Salud para el año 2000, como principal causa de muerte ponen a los demás accidentes, que no sé a qué se referirán. Si además a estos accidentes agregásemos los accidentes por transportes terrestres y los ahogamientos, imagínense ustedes la importancia que tiene en la mortalidad de nuestro país los accidentes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hablar algunos de ellos para ver también cómo los prevenimos. Entonces, los traumatismos son, como decíamos, causa importante de muerte y discapacidad. Si es que se pueden prevenir, ya no serían tan accidentes. No son intencionales y son más comunes en los niños, como decíamos. Entre las lesiones no fatales están las caídas, ¿no? El 50% de estos traumatismos en niños menores de 1 año, y son o que han sido golpeados por un objeto o se han golpeado contra un objeto. En Estados Unidos es causa principal de muerte entre edades de 1 a 4 años el ahogamiento. En los menores de 1 año, asfixia o estrangulamiento. Y entre niños y niñas, los varones tienen el doble de probabilidades de morir debido a un traumatismo. Esto será pues, por la manera de ser de los niños que son más avesados, ¿no? Eso es una característica que puede ser la causa de esa diferencia. El ambiente donde ocurren estos traumatismos, las superficies elevadas, escalones, escaleras, la estrangulación por correas o cuerdas que se encuentren en la casa, las características de los muebles que pueden volcarse, las esquinas de las mesas, de los escritorios con puntas afiladas, ¿no? Los enchufes eléctricos, clavos que están mal clavados y sobresalen, y ambientes inseguros para dormir son causas comunes de lugares comunes donde ocurren traumatismos. Entonces, ¿cómo prevenirlos? Pues poner rejas en las escaleras, eliminar cuerdas y correas que anden por la casa, asegurarnos que los muebles en la casa sean seguros, cubrir esquinas afiladas, instalar enchufes que no sean manipulables por los niños. Los peligros más comunes por aplastamiento ocurren por la televisión, en libreros, muebles y cambiadores, en las escaleras, ventanas inseguros, objetos pesados en repisas que se caen de la repisa en el esfuerzo del niño al querer subirse. En Estados Unidos, cada 3 semanas, un niño muere aplastado por un televisor. Y durante los últimos 10 años, cada 45 minutos,
un niño acude a una emergencia por lesiones relacionadas con un vuelco de la televisión. Entonces hay que asegurar bien los televisores, hay que estar seguros de que están sobre una mesa fija, estable, que si el niño se tropieza y se golpea contra la mesa, el televisor no se le va a venir encima. Asegurar muebles pesados, como estanterías y libros. Muchas veces los niños tratan de sacar algo de la estantería y entonces el librero se les viene encima. Hay que mantener los artículos más pesados en los estantes inferiores para que no se estén cayendo sobre los niños desde altura. Y, por lo tanto, no hay que poner estos objetos pesados en lugares altos, en muebles altos, ¿no? También podemos prevenir manteniendo pues las ventanas cerradas, rejas de seguridad en la escalera, pero arriba y abajo de la escalera. Hay que amarrar a los bebés cuando estén en sus sillas de comer, en los coches, en los columpios. Si los niños utilizan patines en el patio de la casa, o cualquier juguete estos de ruedas, habría que usar cascos, rodilleras, coderas, no desatender a los niños, no siempre estar cerca de ellos, ¿no? Como hay que enseñar con el ejemplo, acá están 3 de mis hijas que ahora ya tienen más de 30 años, pero cuando eran chiquitas, cómo patinaban, con cascos, muñequeras, coderas y rodilleras. La Academia Americana de Pediatría señala que este tipo de trampolines no deberían usarse, tan comunes en nuestro medio, ¿no? Y son causa de muchísimos accidentes. Entonces, siguiendo cómo prevenir los golpes, ¿no? No dejar los cajones abiertos, procurar que los muebles tengan pues estas esquinas redondeadas y no puntiagudas. Si hay vidrios, puertas de vidrio en las casas, pues ponerles algún tipo de señalización para que los niños no se atraviesen el vidrio. Y hay que, si van a tener adornos colgantes, hay que asegurarnos de que estos estén muy seguros, ¿no? Hay que evitar que los niños tengan alcance a objetos pues filudos, cuchillos, máquinas de afeitar, tijeras, etcétera, ¿no? Y no dejar que los niños corran o jueguen con cosas en la boca, con botellas en la mano, y si se caen se puedan cortar. Guardar lejos del alcance de los niños estas botellas de vidrio, abrelatas, sacacorchos, estos objetos puntiagudos. Siguiendo luego con las quemaduras, en Estados Unidos cada hora 16 niños se queman. Y todos los días 300 niños son atendidos en salas de emergencia. Y 2 niños se mueren cada día en los Estados Unidos por quemaduras. Los niños pequeños se queman más con líquidos y los niños más mayorcitos en contacto con objetos calientes. No solamente pues, es la quemadura que los lleva a la emergencia, sino que estas quemaduras, si no los matan a los niños, pues producen circunstancias que necesiten pues, cirugías, que dejen cicatrices físicas y hasta emocionales por el resto de su vida, ¿no? Terminan siendo traumatismos pues, muy costosos por la recurrencia a buscar a los servicios de salud, ¿no? Pero son evitables. Los niños son los que se queman más, pues porque por su manera de ser, su momento en el desarrollo, es que ponen a prueba sus límites, son muy avesados los chicos, ¿no? No saben reconocer el peligro. Y característicamente, pues su piel es más delgada y entonces se quema más rápido a temperaturas más bajas, y entonces sufren de quemaduras más grandes y profundas. La mayoría de las quemaduras ocurren pues con fuego, líquidos calientes, objetos calientes, quemaduras eléctricas y químicas son más raras. Una manera de prevenir estas quemaduras también es regulando el termostato de la terma de agua caliente en la casa. ¿A qué temperatura debería regularse el termostato de las termas? A 50 grados centígrados.
Esa es una manera de prevenir quemaduras frecuentes de bebés en las tinas, ¿no? Y objetos calientes. El microondas es una de las causas comunes de quemaduras. Los niños no deben tener acceso a los hornos a microondas. Y por supuesto hay que, cualquier alimento o bebida que salga del horno a microondas hay que revolverlo bien y probarlo antes de servírselo a los niños, ¿no? Hay que evitar calentar los biberones porque son bien traicioneros. La leche adentro del biberón pareciera estar a una temperatura normal porque el biberón no quema, y sin embargo la leche está sumamente caliente, o sea que hay que removerla bien y probarla antes, ¿no? Y las ollas calientes, pues siempre tienen que estar supervisados, los niños no deben tener acceso a nada, a ninguna olla caliente, y tampoco a cordones eléctricos. En la cocina, que es donde ocurren muy comúnmente las quemaduras, idealmente sería pues contar con una manera de enseñarle a los niños, ¿no?, cómo diferenciar la zona cercana a la cocina con otro color, y enseñarles a los niños que no deben entrar a esa zona roja, ¿no? Eh, y hay que tener también acceso restringido a la cocina, si es posible, pues con rejas, y tener muy en cuenta que nunca hay que dejar pues las sartenes con mangos hacia afuera, hay que tratar de utilizar las hornillas que están en la parte de atrás para evitar que este tipo de accidente ocurra, ¿no? Y los enchufes, que es 2.400 niños cada año tienen un accidente por en la mayoría de los casos, haber introducido algo adentro del enchufe, ¿no? Entonces hay que tratar de conocer enchufes que no sea fácil introducir algo dentro de ellos. Esto es, por ejemplo, son enchufes que cuando uno enchufa tiene que girar el enchufe para recién poder enchufar. Eh, no conozco qué hay en nuestro medio, pero esto es una buena idea. O que tengan este tipo de tapas. Estas tapitas, que nosotros somos lo que más creemos que funciona y que usamos, están proscritas porque los chicos aprenden a quitarlas mientras juegan, ¿no? En nuestro medio sí se encuentran enchufes de este tipo, con tapas difíciles de abrir. Entonces, colocar tapas de seguridad en las tomas eléctricas, desconectar los aparatos eléctricos que no están en uso. Si esto no es práctico, pues asegurarse que los cables no estén colgando, que los chicos no se los puedan llevar a la boca. No hacer que los niños jueguen pues con aparatos eléctricos, y mantener cables alejados de los niños. El sol también es una causa de quemadura, y entonces hay que evitar el sol, las actividades al sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, que jueguen en la sombra, ¿no? En el caso del uso de bloqueadores, es preferible que los menores de 6 meses no tengan una exposición directa al sol, y que usen ropas protectoras como los gorros, y en los mayores de 6 meses sí hay que usar los bloqueadores, aplicarlo 15 a 30 minutos antes de la exposición en todas las áreas expuestas, y cada 2 horas volverlo a aplicar el bloqueador, ¿no? Cuando salen a jugar a los patios, de preferencia que los juegos sean de plástico, porque los juegos de metal queman, y tener juegos a la sombra, ¿no? En el caso de incendio, el 85% de los incendios, de los muertos por incendios, ocurren en la misma casa del niño. El fuego se propaga muy rápidamente, y desde que comienza un fuego hasta que estés a salvo, tienes 2 minutos. Desde que suena una alarma de humo hasta que estés a salvo, tienes 2 minutos. O sea que hay que aprender a reconocer las alarmas de humo. ¿Cuál es la causa principal de incendios en las casas? Cocinando. Como decíamos, la cocina es el sitio donde hay que tener mucha precaución, ¿no? Y además, los fósforos y encendedores, que no son a prueba de niños, hay que evitar que ellos tengan acceso a esto. Lo mismo a las velas y los calentadores. Y hay que enseñarles a los niños que los bomberos son nuestros amigos. Hay que enseñarles a arrastrarse debajo del humo. Esto es lo que salva, porque la mayoría de muertes es por aspiración de humo.
Hay que enseñar a los niños a reconocer lo que puede estar caliente y qué cosas no, y a reconocer las intoxicaciones eh, con medicamentos o con diferentes sustancias en la casa. Es una causa de accidente común. La Organización Mundial de la Salud habla de que las intoxicaciones causan anualmente más de 45.000 muertes en entre niños y adolescentes. Más del 50% ocurren en menores de 5 años. Y de estos, más del 90% ocurren en su propia casa. Los centros de respuesta a envenenamientos en los Estados Unidos, el sitio uno puede llamar por teléfono para buscar, consultar por ayuda, tienen más de 1.300.000 llamadas al año, la mitad por medicamentos. Y en las llamadas por niños, en el 80% de los casos, fue porque ingirió una medicina que no era para ellos. Y en el 20% más o menos es que se equivocaron en la dosis. Son los niños pequeños los que están en riesgo. Entre 1 y 2 años es la edad más peligrosa para estas intoxicaciones. ¿De quién es la medicina que ingieren? En 3 de cada 4 casos, la medicina es o de los padres o del abuelo. 3/4 de casos, imagínate. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los niños son exploradores curiosos, todos se lo meten a la boca, y por las características de ser niño, pues una pastilla, que puede ser una dosis normal para un adulto, puede matar a un niño. Y ellos no saben distinguir pues entre pastillas y caramelos. La mayoría de las intoxicaciones son por ingestión, pero también puede haber por absorción a través de la piel o de los ojos, por inhalación, por envenenamiento por animales, más raro, inyecciones. Y los venenos más peligrosos en la casa son el grano, los limpiadores de inodoros, producen quemaduras químicas, los removedores de goma de uñas, producen envenenamiento por cianuro, la solución de lavado de los parabrisas del carro, producen ceguera y muerte, el monóxido de carbono, las cápsulas de lavandería ahora tan de moda, la nicotina líquida, niños que se están intoxicando por encontrar estos cigarrillos electrónicos ahora. ¿Qué decirles de las pilas de botón, que todos debemos reconocer el peligro de ellas, para tratar de evitar que los niños estén en contacto con ellas, ¿no? Entonces, cosas que el propósito de estas charlas, ¿no? De cómo prevenir todo esto, qué cosas podemos hacer para que nuestros medicamentos sean a salvo de niños, ¿no? Como en Estados Unidos, pues todos los frascos vienen con estas tapas donde no puede salir el medicamento, tiene que uno sacarlo con jeringa, ¿no? O las tapas son muy difíciles de desenroscar, a no ser que con un truco de empujar y de ahí girar, recién puedan quitar la tapa, ¿no? El 27% de los casos es que los niños encuentran estos medicamentos ya sea en el piso o en un sitio que no debería estar. 20% en carteras y bolsas, ¿no? de los familiares. En las mesas de noche, en cambiadores, en los mismos tableteros de los padres, pero que los dejaron pues en un sitio inapropiado. ¿Qué cosa hacer si es que un niño se intoxica? Los centros de llamadas para intoxicaciones en Estados Unidos funcionan muy bien, como les he mostrado, ¿no? En nuestro medio, lo mejor que puedo referirles es el sistema de Psicotox. Esta es una entidad de la Universidad de San Marcos que queda en la Facultad de Medicina de San Fernando. Aquí les pongo el número de teléfono. Ellos ofrecen sus servicios 24 horas de manera gratuita, y
es lo primero que habría que hacer, ¿no? Tratar de llamar para ver, se supone que al llamar ustedes pueden decir, he encontrado a mi hijo con un insecticida marca tal, por favor díganme qué cosas tengo que hacer. Entonces, primero es llamar al centro. No intentar remedios caseros y nunca intentar que el niño vomite. Lo que hace daño al entrar puede volver a hacer daño al salir. Si es que la intoxicación es a través de los ojos, entonces ahí sí hay que enjuagar con agua lo más rápido posible y después llamar. Si es a través de la piel, hay que quitarle la ropa, ¿no? Y enjuagar la piel con agua y luego llamar. Si es inhalado el tóxico, es inmediatamente salir al aire fresco a respirar y luego hacer la llamada, ¿no? En los casos de ahogamientos, los atoros, que son más frecuentes en los bebés, hay 140 por 100.000 es la incidencia de atoros, y el riesgo va disminuyendo con la edad, ¿no? El 90% de atoros ocurren en niños menores de 4 años, y los objetos de menos de 3,8 centímetros de diámetro tienen mayor riesgo de atoro. Los peligros más comunes, la causa más común de muerte por atoro son los globos. Otros son los objetos redondos, cilíndricos, y las comidas más conocidas de riesgo son la salchicha, caramelos, maní, las pepas, las uvas, la canchita, los marshmallows, los chicles. ¿Cómo se previene? Cortando los alimentos para los bebés a menos de 0,6 centímetros y en niños menores de 5 años de 1,2 centímetros o menos. Hay que evitar estos alimentos de alto riesgo, como del cual hablamos, y los niños deben estar sentados mientras comen, no deben comer corriendo y jugando. Siempre supervisando a los niños, cuando les compren juguetes, hay que revisar que estos juguetes no tengan piezas pequeñitas y que se puedan salir, ¿no? Hay estos imanes grandes de moda, que si se tragan 2 imanes, por dentro del intestino funcionan igual como imanes y producen obstrucciones intestinales, así que evitar pues los imanes y las baterías de botón estas que hablamos, ¿no? ¿Dónde ocurre la mayor casos de muertes por ahogamiento en bebés? En tinas, bañándose, en la tina y en baldes. Entonces, esa es la principal origen de muertes por ahogamiento. Y en los niños de 1 a 4 años, las piscinas son comunes también. Siempre entonces supervisar a los niños cuando estén bañándolos, ¿no? Asegurarse que las piscinas estén cercadas, evitar las distracciones mientras ustedes están cuidando a los niños, observándolos mientras están bañándose, pues no entren en conversaciones. Hay que tenerle respeto incluso a la tina con poca agua, al inodoro. Hay que siempre asegurar que estén tapados, ¿no? Y hasta con seguro para que el niño no levante la tapa. Y nunca dejar a un niño bañándose solo en la tina. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el objeto de esta charla? Es simplemente recordarles que nosotros que nos preocupamos tanto de enfermedades severas, accidentes tan comunes, deberían ocupar gran parte de nuestra preocupación. Entonces, educar a nuestros pacientes y hacer en lo que podamos, según las actividades que tenga cada uno, abogar por cambios para mejorar la seguridad de los niños, ¿no? Por ejemplo, en la Sociedad Chilena de Pediatría existe el Comité de Traumatismos, Envenenamientos y Violencias. En una publicación dicen: los profesionales de la salud, así como las sociedades que los agrupan, adquieren un rol principal en la tarea preventiva. Entonces, las actividades de cada uno, abogar por los niños, y el trabajo de hormiguita es en sus consultorios. Como no hay tiempo para hablar de todas estas cosas en la consulta, yo en los controles de niño sano, según la edad del niño, yo les entrego a los padres para que se lleven a casa hojas con información sobre prevención de accidentes en los primeros 6 meses de vida, cuáles son los más comunes, cómo prevenirlos, 7 a 12 meses, 1 a 2 años, 2 a 4 años,
5 años, 6 años, porque cada edad tiene accidentes más frecuentes, 8 años, 10 años, y si tienen oportunidad de participar en algún tipo de comunicación social, tuve la oportunidad de tener una pequeña columna en el Trome, y no perdí pues la oportunidad de escribir un poco sobre la seguridad en la casa, accidentes fuera de la casa, evitar los accidentes de auto, y siempre enseñarle a nuestras familias pues, que deben tener una lista de teléfonos de emergencia, ¿no? El que les hablé, el Psicotox, acá están sus números, un celular, números fijos, están abiertos 24 horas, y emergencias, bomberos, en fin, cada quien debe, según donde viva, tener su lista de emergencias, ¿no? Esto pues ha sido todo. Les agradezco mucho por su atención y estaré encantado de resolver cualquier pregunta que tuvieran. Muchas gracias, doctor Ferreiros. Buenas noches.